Noticias de las 7. Está más cerca de la comunidad. A esta hora en Noticias de las 7. Nuestro invitado. Y nuestro invitado ya lo habíamos dado a conocer. En nuestra mesa de trabajo se encuentra el doctor Andrés Fernando Leal Pico. Como lo habíamos dado a conocer hace 8 días, ellos nos van a acompañar a través de la firma de abogados LR, aquí de la ciudad del Socorro, con temas de interés, temas supremamente importantes. Y pues sin duda alguna el tema para hoy, las medidas decretadas con ocasión del COVID-19 sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles con destino habitacional y comercial. Las personas que tengan inquietudes o tengan alguna pregunta relacionada al tema, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp del 315-314-3478 o lo pueden hacer también al 315-299-8551. Le damos la bienvenida. Doctor Andrés, muy buenos días. El saludo especialísimo. Buenos días, Alberto. Agradezco nuevamente la invitación a este prestigioso espacio radial como lo es La Nueva Estéreo. Y extiendo un saludo cordial inicialmente a mi familia y en nombre de nuestra firma de abogados L&R Abogados a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana y que nos acompañan desde la provincia comunera, Guanentina y de Vélez en la apertura de nuestras cápsulas jurídicas. El tema que vamos a desarrollar hoy serán las medidas decretadas con ocasión del COVID-19 sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles con destino habitacional y comercial. Al respecto, hay que hacer una claridad a nuestros oyentes que más adelante quieran formular preguntas. En esta emisión nos vamos a centrar únicamente en los contratos de arrendamiento de inmueble que no estén sujetos a propiedad horizontal, solo los que hacen parte del régimen común. El tema de propiedad horizontal será tratado en otra emisión. Bueno, hay que partir estableciendo que con mi coequipera, la doctora Luyanilce Rueda, quisimos abrir las cápsulas jurídicas con este tema, ya que hemos observado que hay varias inquietudes en la comunidad respecto a lo que realmente fue decretado por el gobierno nacional, porque en principio se vendió la idea del congelamiento de los arriendos, lo que hizo pensar a las personas que en época de cuarentena no había que pagar arriendo, pero esto es algo absolutamente falso. Evidentemente, el Gobierno Nacional expidió el decreto 579 del 2020, que en términos generales lo que busca inicialmente es incentivar a los arrendadores y a los arrendatarios a que lleguen a un común acuerdo sobre las condiciones contractuales que regirían en los meses de abril, mayo y junio para los contratos de arrendamiento de vivienda y para los inmuebles que se usan para el comercio. Pero si las partes no lograban llegar a ese acuerdo, se pudieran aplicar las medidas excepcionales que el mismo decreto contiene y de ese modo aliviar los conflictos que pudieran suscitarse entre arrendador y arrendatario mientras la vigencia del decreto, es decir, desde el 15 de abril al 30 de junio de este año. Bueno, Alberto, con esta breve introducción creo que estamos listos para dar inicio con la entrevista. Bueno, en estos momentos se puede desalojar a un arrendatario que deja de pagar el canon de arrendamiento. No, precisamente una de las medidas que contempla el decreto 579 es la suspensión de todas las medidas de desalojo que hayan sido emitidas con ocasión de la restitución de bienes inmuebles arrendados. Esto quiere decir que aunque exista una orden emitida por autoridad competente para que se realice un desalojo, esas órdenes no van a poder ser cumplidas sino hasta después del 30 de junio de este año. Hay una pregunta que nos la hacen a esta hora de la mañana, muchísimas gracias, al 315-299-8551. Doctor Andrés, ¿pero qué pasaría si aun cuando está prohibido se desalojan al arrendamiento, al arrendatario, perdón? Bueno, en estos momentos es una prohibición expresa que contempla el artículo 1 del decreto 579. Esto significa que si algún servidor público llegara a realizar un desalojo bajo esa orden emitida por autoridad competente, podría estar incurso en una falta disciplinaria, porque la Ley 734 de 2002 contempla como una prohibición para los servidores públicos el incumplimiento de los mandatos contenidos en la Constitución, en las leyes, en los decretos, en las ordenanzas y, bueno, en realidad en las demás reglamentaciones a las cuales estén sujetos, por lo cual podría traer una consecuencia disciplinaria si se llegare a realizar algún desalojo.
Bueno, ¿y qué pasaría con los contratos informales, doctor Andrés? ¿A ellos tampoco les podría desalojar? Por supuesto, hay que tener en cuenta que con la palabra contrato informal se refiere a los contratos de arrendamiento verbales donde las partes no han firmado ningún documento. Esos contratos también estarían amparados en el decreto nacional, por lo cual tampoco se pueden realizar desalojos en esos casos. Bueno, estamos con el doctor, ya vienen más preguntas, con el doctor Andrés Fernando Leal Pico, hoy en Noticias de las 7 con nuestro invitado. Las medidas decretadas con ocasión del COVID-19 sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles con destino habitacional y comercial. Las 7 de la mañana 26 minutos, 7 de la mañana 26 minutos con nuestro invitado a esta hora. Continuamos con el doctor Andrés Fernando Leal Pico con este tema tan importante sobre lo que hemos trabajado para el día de hoy. Las cápsulas bien interesantes sobre este tema de las medidas decretadas con ocasión al COVID-19 sobre los contactos y los contratos, más que todo de los arrendamientos de inmueble con destino habitacional y comercial. Y hay una pregunta que nuestros oyentes nos formulan a través de nuestra red social. Doctor Andrés, durante la emergencia sanitaria, ¿el propietario del inmueble puede incrementar el valor del canon de arrendamiento? Bueno, es una pregunta interesante. No puede incrementarlo. El decreto establece el aplazamiento del reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se tuvieran que hacer efectivos en los meses de abril, mayo y junio. Esto quiere decir que las personas que estén en este caso pueden empezar a pagar el arriendo con el reajuste anual a partir de julio. Pero eso no significa que no vayan a tener que pagar el porcentaje del reajuste que no pagaron en esos meses. Lo que pasa es que les van a diferir el pago del reajuste que no se realizó en esos meses en el canon de arrendamiento que ellos paguen después. Por eso es importante que si las personas cuentan con la solvencia económica para realizar el pago completo, lo hagan, porque de todas formas van a tener que terminar pagándolo. Dice, ¿qué pasa si las partes no llegan a un acuerdo directo para cumplir con la obligación de pagar el canon de arrendamiento, doctor Andrés? En este caso, la ley prevé lo que las partes pueden hacer si no llegan a un acuerdo. En primer lugar, establece que el arrendador no puede cobrarle al arrendatario intereses de mora, penalidades o sanciones por los montos que no ha podido pagar durante los meses de abril, mayo y junio. Pero también establece que si la persona no cancela oportunamente sus obligaciones, el dueño del inmueble puede cobrarle el 50% del interés corriente bancario en la modalidad de consumo ordinario. Todo esto aplica para la duración de la vigencia del decreto, es decir, desde el 15 de abril al 30 de junio de este año. Hay otra pregunta por acá que nos hacen nuestros oyentes. ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento que se vencían durante la vigencia del decreto? Bueno, hay que tener en cuenta que la razón de ser de este decreto es que las partes lleguen a un común acuerdo, pero si no se puede, ahí se apliquen las medidas excepcionales que el mismo decreto contempla. Si partimos del hecho que el vencimiento del contrato, por ejemplo, era en mayo, y las partes no quieren renovar el contrato, pero pues en este momento al arrendatario le es difícil salir a buscar otra casa para donde irse a vivir. Entonces el contrato, según el decreto, se entenderá prorrogado hasta el 30 de junio y seguirán existiendo las obligaciones propias del contrato, es decir, que la persona seguirá pagando el canon de arrendamiento. También hay algo interesante porque este decreto prevé que en el caso en el que las partes hayan firmado el contrato de arrendamiento, pero resulta que empezó la cuarentena y el arrendador no haya alcanzado a entregarle la casa o el local comercial al arrendatario, si las partes no disponen de otra cosa, se entenderá que el contrato empieza a regir después del 30 de junio de este año. Por aquí nos preguntan, doctor, ¿con quién debe negociar el arrendatario las condiciones del contrato de arrendamiento si está por inmobiliaria? Bueno, en este caso, el arrendatario debe presentarle las propuestas a la inmobiliaria, la cual deberá remitir esas propuestas al dueño del inmueble, que en última será quien decida si accede a las solicitudes del arrendatario o si quiere o no negociar con él. Bueno, sus preguntas las pueden hacer a través del 315-314-3478 en nuestro WhatsApp o al 315-299-8551. Las medidas decretadas con ocasión al COVID-19 sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles con destino habitacional
y comercial. Noticias de las 7. Está más cerca de la comunidad. 7 de la mañana, 36 minutos. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Andrés Fernando Leal Pico. A esta hora pues responde algunas inquietudes de la comunidad y hay una de ellas aquí en nuestro WhatsApp. Doctor Andrés, si el propietario del local le da opción al arrendatario de pago a su mejor conveniencia y el arrendatario no indica ninguna opción de pago, ¿qué pasaría? Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En este caso, el decreto pues bien lo contempla. El espíritu de este decreto es que las partes lleguen a un común acuerdo, en principio, pero si ya no se ponen de acuerdo, ya no llegan a ninguna conclusión en este tema, entonces en primer lugar hay que partir estableciendo que el arrendatario deberá pagar el monto total del canon de arrendamiento. Pero el arrendador no puede cobrarle ninguna sanción, ninguna penalidad, ningún interés de mora si el arrendatario llegare a quedarse atrasado en el pago de ese canon de arrendamiento. Únicamente podría cobrarle el 50% del interés corriente bancario en la modalidad de consumo ordinario. Entonces, en principio, lo que se debe buscar es llegar a un acuerdo. Pero si no se llega al acuerdo, esto no significa que no vaya a tener que pagar el canon de arrendamiento. Deberá cancelarlo, la totalidad del canon de arrendamiento bajo estas condiciones. Dice aquí, muy buenos días, ¿aplican las cláusulas de penalización? Es decir, mi contrato se vence el 31 de diciembre. Perdí mi empleo y el contrato dice que si una de las partes da terminación al contrato, se aplica una penalización equivalente a los 3 meses de canon. Quiero saber si me aplicaría después del 30 de junio, toda vez que el decreto tiene aplicación hasta el 30 de junio. Correcto. Sí, claro. Todas las obligaciones establecidas en los contratos de arrendamiento están vigentes, pero con la excepción del decreto, con la expedición del decreto 579 del 2020, están suspendidas hasta el 30 de junio. Es decir, que después de esa fecha, si usted desea entregar el inmueble antes del vencimiento de la vigencia del contrato, efectivamente tiene que cancelar la cláusula penal como consecuencia de estar incumpliendo el contrato, a menos de que usted logre llegar a un acuerdo con su arrendador. Otra pregunta por acá, nos dicen, si el arrendatario está a través de una inmobiliaria, ¿esta tiene que responder por los cánones que se han dejado de pagar? No, en este caso las inmobiliarias no deben responder por el pago de ninguna obligación, porque ellas no son un garante. Simplemente es un intermediario entre el arrendador y el arrendatario. Lo que pasa con las inmobiliarias es que el dueño del bien entrega en depósito el inmueble para que ellas lo administren. En sí lo que hacen es representar al arrendador en la relación contractual. En este caso lo que se hace es que entran a responder los garantes de la obligación, es decir, las personas que firmaron como fiadores de la obligación, o en algunos casos las mismas inmobiliarias contratan con compañías de seguros que en última son las que entran a responder por el pago de los cánones de arrendamiento que el arrendatario haya dejado de pagar. 7 de la mañana, 39 minutos. Ya regresamos con la última parte con el doctor Andrés Leal Pico, quien hoy nos está acompañando con este tema tan importante, así como lo habíamos anunciado la semana anterior, las medidas decretadas con ocasión del COVID-19 sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles con destino habitacional y comercial que vencen el 30 de junio, en 15 días. 7 de la mañana, 39 minutos. 7 de la mañana, 44 minutos en Noticias de las 7. A esta hora en Noticias de las 7, nuestro invitado. Vamos con otra pregunta, doctor Andrés. Hoy el tema, pues las medidas decretadas con ocasión del COVID-19 sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles con destino habitacional y comercial. Si una persona llegó a un acuerdo con el arrendador para un pago menor, ¿el restante se tiene que pagar? En dado caso, ¿cómo? Eso depende del acuerdo al que hayan llegado las partes. Si estipularon que, por ejemplo, el canon mensual es de 400,000 pesos y el arrendador acepta rebajarle a 300,000 pesos en los meses de abril, mayo y junio, eso se entenderá como una condonación que el dueño del inmueble le hace al arrendatario. En ese caso no tendrá que pagarle ningún restante después.
pero se acordaron que durante esos meses le pague solo 300.000 y que después le pague el resto, pues de ese modo se hará. Si culminado el periodo establecido el arrendatario no quiere cancelar el saldo pendiente, ¿el arrendador puede requerir el inmueble? Por supuesto, luego del 30 de junio, si el gobierno nacional no dispone otra cosa, todas las condiciones en los contratos de arrendamiento vuelven a ser las mismas de siempre. En este caso, el arrendador está en todo el derecho de requerir el inmueble y de darle terminación al contrato de arrendamiento si es que eso fue lo que estipularon en las cláusulas del contrato. O en dado caso que el arrendatario no quiera abandonar el inmueble, también puede iniciar un proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Bueno, por aquí tenemos una última pregunta. ¿Se puede negociar el pago de los servicios públicos? Claro que sí, vuelvo a reiterar. Lo que busca este decreto es que las partes lleguen a un común acuerdo sobre las condiciones contractuales. Normalmente en los contratos se estipula a cargo de quién está el pago de los servicios públicos, que normalmente es el arrendatario el que responde con ese pago. Pero si las partes deciden que sea el arrendador quien cubra con esos gastos en los meses de abril, de mayo y de junio, para evitar de pronto la mora en dichas obligaciones con las empresas de servicios públicos, eso también se puede hacer. Bueno, doctor, de verdad que muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo en estas cápsulas que entregamos el día martes para que la gente esté de verdad muy pendiente de estos temas de derecho. Hoy el doctor Andrés Fernando Leal Pico, mil gracias, doctor. No, a usted, Alberto, muchas gracias. Para finalizar, en nombre de nuestra firma LIR Abogados, agradezco nuevamente el espacio que la emisora La Nueva Estéreo nos brindan el día de hoy. No sin antes hacer la invitación a todas las personas para, si tienen más dudas acerca de este tema o si en general tienen alguna duda sobre las otras áreas del derecho en las que nos desempeñamos nosotros, nos visiten en nuestra oficina que está ubicada en el Centro Comercial San Felipe Plaza, en la oficina 107, o pueden contactarnos al 312-4400-991 o al 302-25-366. Nosotros también estamos en las redes sociales. En Instagram aparecemos como @Leal y Rueda Abogados y en Facebook como LIR Abogados. Muchas gracias. A usted, doctor, muy amable. 7 de la mañana, 47 minutos. Credibilidad y objetividad marcan la diferencia en Noticias de las 7.